Bienvenidos amigos y amigas del Pensador.io a esta entrevista donde vamos a desentrañar la personalidad de un gran amigo de este medio de comunicación. Carlos Cantero, geógrafo, doctor en sociología, ex diputado, ex senador, ha sido un tremendo colaborador de elpensador.io y por eso que hoy queremos conversar con él y darle la bienvenida para hablar de la acción política y cómo desde su ser más interno, más propio, desde su esencia, la vuelca en la acción pública. Carlos Cantero, bienvenido al Pensador.io una vez más, desde ya de la casa. Un gusto, Álvaro, un abrazo muy fraterno para ti, felicitaciones porque el perfilamiento mediático es realmente muy interesante. Los contenidos que están publicando son para un grupo de gente que está clamando al cielo por algo un poco más serio, menos farándula, menos improvisación, menos banalidad. Así que lo primero que quiero hacer es abrazarte virtualmente, querido Álvaro, por este tremendo trabajo que estás realizando que me mantiene muy entretenido, muy contento. Gracias, Carlos. Yo tengo una memoria. Nosotros nos conocimos allá por 1998, 99, cuando fue la crisis eléctrica que quitó la energía por estas cosas del gas, por los problemas que hubo con la central Nehuenco, con una falta de regulación efectiva en el mundo eléctrico. En ese entonces yo era un no mal reportero y usted era diputado y estaba en la Comisión de Energía y estaba muy interesado por este tema de la energía, pensando no solo en la crisis de ese minuto, sino que yo me acuerdo que ya estaba pensando en proyectos energéticos y en la vida energética de este país, pensándolo a 50 años plazo. Eso me llamó mucho la atención y eso fue uno de los temas que nos conectó a lo largo de los años. Cuéntenos un poco de esa visión que ya tenía en ese tiempo y que hoy día se proyecta al país y probablemente a la región donde usted se desarrolla, que es la región de Antofagasta. Bueno, mi formación es de geógrafo, ¿ah? Y un geógrafo tiene por misión, por tarea, analizar el espacio territorial, cómo funcionan las relaciones y cuál es la perspectiva de ese territorio. Y obviamente que el territorio de Antofagasta tiene una perspectiva muy clara, una tremenda potencia en la minería y algunas debilidades, como cuáles, como la falta de agua, que es clave en el proceso de energía, y precisamente cómo generar energías alternativas. Y de allí surgió entonces toda una mirada estratégica que hoy día está teniendo tremendas respuestas. La primera es que hoy día prácticamente toda el agua de la ciudad de Antofagasta se saca del mar, o sea, se produce por tratamientos de osmosis inversa y distintas tecnologías, y hoy día parece casi un milagro, ¿no? Que en el desierto hoy día tengamos agua al mismo precio que tiene cualquiera, solo que la sacamos desde el mar. ¿Y por qué? Porque las tecnologías han ido bajando su precio, entonces se hace muy competitiva. Esa era una área. Y el otra área de desafío tremendo tiene que ver con la generación de energía. Nosotros generábamos energía con carbón, con todo un efecto de contaminación, con todo un efecto de la barrera de calentamiento global, todo el problema del carbono, De la hecho, huella. era peor, de hecho, si la memoria no me falla, era peor que el carbón. La región de Antofagasta concentraba la mayor cantidad de centrales con petcoke, que es Claro, que más contaminante que el todavía carbón. peor, era todavía peor. Entonces, bueno, todo eso se ha venido revirtiendo. Y yo me acuerdo incluso después ya como senador, cuando un día el presidente Piñera me dice, Carlos, vamos a tomar la decisión de postergar al 2030 el cambio de carbón a energías de otra naturaleza. Y yo le dije, mire, presidente, discúlpeme, pero sobre mi cadáver va a ser eso. Yo voy a sacar la ley y además me tocó la suerte de en esos momentos ser presidente de la Comisión de Energía del Senado. No, le Ya. dije, yo me voy a preocupar de sacar la ley de energías renovables no convencionales. Y la saqué en un año. Me dijo, no va a poder. El acuerdo tiene que ser muy transversal. Lo voy a poder hacer, presidente, porque yo tengo muy buenas relaciones transversales. Hasta el Partido Comunista me apoyó en esa ocasión y sacamos adelante la ley. Hoy día el desierto está plagado de energías
solar, de viento y otras alternativas que se van concentrando con distintas tecnologías. Y el problema del agua y el problema de la energía, que eran la gran restricción al desarrollo, hoy día están superados. Ahora tenemos que provocar un cambio que es distinto, que es bonito por poder hablar de esto en un espacio donde la gente valora este tipo de cosas. Ahora el problema está en que tenemos agua, energía, minería, pero nos falta mejorar la relacionalidad del capital humano. ¿Y por qué? Porque tenemos grandes profesionales, pero es lo mismo que tener un virtuoso violinista, un chelista, un trompetista, pero no hay articulación orquestal, no hay trabajo de equipo, no hay enfoque sistémico en este país. Y además hay un centralismo. Yo ayer le decía a mi familia, ¿cómo es posible que estemos mirando la televisión preocupados de que hubo un accidente en la esquina de Santiago, no sé qué, en qué esquina, con cuál esquina? ¿Qué tiene que ver eso con la realidad de mi región, de mi ciudad? Si aquí estamos teniendo miles de problemas de migración, etc. Entonces hay como, diría yo, un colonialismo, podríamos llamarlo, ¿no? Hay como un sometimiento a la realidad de Santiago que es francamente impresionante. Bueno, todo eso es lo que estamos enfrentando, una mirada integral del desarrollo desde un enfoque endógeno. Solo quiero destacar una cosa para ir cerrando el tema energético y pasar a otros temas, ¿ah? ¿En qué año fue esa ley que sacaron de energías renovables no convencionales? Eso de 10 años a la fecha. En 10 años, eso llegó a un impulso de tal magnitud, para que la gente lo entienda, ¿ah? Que en 10 años ya prácticamente un tercio de la matriz energética del país ya está constituida por energías renovables no convencionales. Así es. 10 Yo, años. yo me reía, Álvaro, porque Máximo Pacheco, después que llegó a ministro, mucho después, él dijo, yo he cambiado la matriz energética. Máximo Pacheco se está levantando los tarros. Llegó muy tarde, ya habíamos nosotros hecho un tremendo trabajo y una tremenda transformación de cambiar la legislación para habilitar efectivamente el desarrollo de las energías renovables no convencionales en Chile. Tal cual, pues, tal cual. Así que para que nadie se vista con ropas ajenas. Así es, porque Eh, lo puedo mudar en la calle. Yo me había quedado callado, pero aprovecho ahora de dejarlo clarito. Excelente. Hay otro tema que usted ha estado levantando durante todos estos años y que a mí en lo personal me parece que es un tema eje del futuro de este país, más allá de la energía, más allá del agua, que ciertamente son importantes, pero hay un tema que tiene que ver con convivencia y con una convivencia que usted ha establecido, Carlos, tiene que ser desde el punto de vista ético. Hay un concepto que ha estado marcando. La gente parece que cuando se habla de ética se va para otros lados, no lo entiende en su totalidad, pero la verdad de las cosas es que lo que está pasando en política, lo que está pasando con las faltas de acuerdo, con lo que está pasando con la falta de convivencia en este país, tiene que ver y tiene una correlación ética que usted estaba marcando fuertemente. Explíquenos un poco cómo se constituye ese eje ético y cuál es la importancia de tomarlo para el futuro y qué pasa si no lo tomamos. Mira, yo soy un tipo que se define como un intelectual. A mí me gustan las ideas, me gusta el pensamiento, me gusta la interacción. Y en ese enfoque tengo muy claro el primer principio que mueve mi vida, el lenguaje, el lenguajear, la comunicación, es lo que cambia la realidad. De hecho, está escrito en la Biblia, Juan primero, el primer versículo de Juan, En en el el principio era el verbo, ¿no? principio fue o es el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de lingüística, estoy hablando de comunicación, estoy hablando de una cuestión sustantiva al ser humano, que es la relacionalidad. Primera cuestión. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque es muy recurrente, querido Álvaro, escuchar a muchas amigas y a muchos amigos, muchos de los que ustedes están en la pantalla en este minuto mirando, ahora o después, dicen, ¿para qué las ideas? Las ideas es como masturbaciones mentales, me dicen muy habitualmente. Y yo siempre le digo, señora, antes de hablar, porque el lenguaje es muy importante, pero antes del hablar hay una idea, hay un pensamiento que gatilla el hablar, que gatilla el conversar y que genera realidad. Esa es la primera cuestión que a mí me parece fundamental de tener presente. El lenguaje construye realidad. ¿Y por qué esto para mí es tan importante?
Porque Chile, aunque parezca paradojal, es referente mundial en materia de comunicación. ¿Cómo referente mundial? Sí, pues. Por supuesto, pues. Este cagoncito país tiene 2 premios Nobel de qué? De literatura, no de otra cosa. Y dos, no uno, dos. ¿Y qué más tiene? Tiene 5 de los más importantes pensadores de la filosofía del lenguaje. Ah, pero no los conozco, no los conoce porque no nos preocupamos de valorar lo nuestro. Pero si Humberto Maturana no ha cambiado el pensamiento contemporáneo, ¿quién lo ha cambiado? Niklas Luhmann dice que reconoce en Maturana un referente del pensamiento. Bueno, Maturana, Varela, ¿cierto? Fernando Flores, otro tremendo pensador chileno. Rafael Echeverría, y podría seguir. Tenemos 5 de las primeras espadas a nivel global y a nivel continental en lenguaje, filosofía del lenguaje. Sin embargo, nuestro país requiere medios como este, Álvaro. ¿Y por qué? Porque la televisión es una televisión basura, miserables, que solo trabajan en función del marketing y no le dan espacio a la cultura. Y están durante toda la mañana bombardeando con basura nuestro hogar, nuestra intimidad, a nuestra niña, a nuestro niño, a nuestro nieto. En fin, primer punto. Y el segundo punto tiene que ver con los estudios de mi programa de máster y luego mi programa de doctorado que hice a nivel internacional en España y que tiene que ver con el concepto, usando la lógica del lenguaje, tiene que ver con el concepto del poder. Mi tesis es sobre el poder. Y lo que a ti te llama la atención es la aplicación o el reflejo práctico de lo que ha sido mis estudios. Durante miles de años se ha estudiado el poder como el acto de dominar a otro, el acto de someter a otro o el acto de eliminar al otro. En eso consiste el poder. Así lo ha entendido y así lo transmite el pensamiento contemporáneo. Bueno, yo promuevo una tesis distinta. Si el lenguaje construye realidad y yo soy capaz de entender que el acto de poder no consiste en eliminar, ni en dominar, ni en destruir al otro, sino que consiste en empoderar al otro, o sea, yo tengo poder cuando empodero a otro, y es lo que yo trato de hacer. Colaborar, siempre colaborar. No me hago enemigos, no ando viendo adversarios. La política es una cosa terciaria, no es ni siquiera secundaria, mucho menos primaria. Está en tercera prioridad. ¿Por qué? Porque nos podemos entender los seres humanos mucho antes de hablar de política. Hay gente buena por esencia, hay gente noble porque está bien formada. Ahora, eso tiene que ver también con el reflejo de la formación, tanto en el hogar como en la educación. El problema es que en el hogar ya nadie educa al hijo, porque los padres tienen que trabajar intensamente, largas jornadas, y después desplazarse durante largas jornadas y llegan a la casa tremendamente agotados. O sea, no hay. Y ahí surge un tercer elemento. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿El sentido de la vida es solo producir y trabajar? ¿O hay otro sentido que tiene que ver con la formación de los que vienen detrás? Nos quejamos de los jóvenes. ¿Y qué nos quejamos de los jóvenes? Mi generación quejándose de los jóvenes. Soberana estupidez, pues. ¿Por qué? Bueno, porque los jóvenes son nuestros hijos, pues. Son nuestros nietos. Nosotros los formamos, pues. Ah, pero es que no, señor, si nosotros somos los que estamos formando. Así que nosotros tenemos que asumir nuestras propias responsabilidades y no solo las personales. Cuando yo permito que, por ejemplo, los medios de comunicación se adueñen del espectro radioeléctrico sin ningún control, bueno, ¿estoy construyendo realidad o no estoy construyendo realidad? Bueno, estoy construyendo una realidad tremendamente dominante, pues. Ahí lo dejo. Ahí hay tres ejes que son re importantes, pero me llama la atención, ¿por qué? Bueno, yo sé que usted como geógrafo ya está en una ciencia humana, pero ¿cómo fue metiéndose en estos ejes que son todavía más profundos que solo la mirada territorial que podría haber provenido desde su formación profesional? ¿Cómo fue que Carlos Cantero fue llegando a esos aspectos? Porque mientras en el Parlamento todos se dedicaban a pichanguear, todos se dedicaban a la negociaca, a la transaca, al dame tales cargos, en fin, yo me dediqué a otra cosa. Me dediqué a hacer programas de televisión, programas de profundo contenido. Nunca me he olvidado
de una conversación con Claudio Naranjo, otra de las eminencias mundiales, un chileno de exportación de calidad mundial. Tenía la gracia de vivir el verano en California y cuando le llegaba el invierno se iba al verano europeo, a Barcelona, y daba clases en ambos lugares, una eminencia mundial. Bueno, yo invitaba a toda esa gente a conversar al Congreso y un día Naranjo me dice, ¿me puedes creer que esta es la primera vez que a mí me da espacio alguien que tenga alguna pequeña tribuna en este país? Y bueno, yo lo invité a la Comisión de Educación a que fuera a hablar sobre la educación Gestalt y hicimos toda una... Bueno, eso es lo que yo he hecho. Y he tenido el privilegio, y tengo el privilegio, de ser amigo de los más importantes pensadores de este país. Bueno, y en eso uno se va contagiando y va aprendiendo. Humberto Maturana para mí fue un tremendo maestro, un referente. Yo nunca fui alumno directo de él, excepto cuando tomaba sus cursos que hacía fuera de la universidad. Pero yo lo reconozco como un maestro en mi formación. O sea, entonces, ¿cómo me fui aproximando a eso? Conversando con toda esta gente, conversando con todos los chilenos referentes que voy a encontrar. Se llama Miradas, mi programa, está en YouTube y era en el TV Senado de esa época. Están todos estos programas ahí. Hay unos programas con Jodorowsky, que otro chileno de exportación. Nosotros tenemos gente muy buena, pero volvemos a lo que te dije antes. Trabajan nodalmente. Alguno me dirá, pero está hablando en teoría. Nodalmente significa que trabajan en la individualidad. El día que en Chile haya alguien que tome la batuta, tóquela y diga, atención, vamos a tocar, jueguen individual, toquen individual, pero ahora vamos a tocar algo colectivamente, como país. Bueno, cuando llamemos a todos los chilenos y hagamos realmente un trabajo interesante, y eso es lo que yo quise hacer, entre paréntesis, en la biblioteca del Congreso Nacional, pero ahí tengo, Juan Antonio Coloma tomó unas decisiones, son francamente vergonzantes, lo digo, es amigo mío, se lo hablé a él, y ahora lo hago público. ¿Por qué? Porque la biblioteca tomó decisiones no con la cabeza, con otras áreas, no sé con qué área, pero con otras áreas, no con la cabeza. Y en realidad los resultados están a la vista. Dejémoslo hasta ahí para no entrar en más profundidad. Sí. Bueno, quizá no tanto, porque hay que pensar que la Biblioteca del Congreso Nacional se supone o tuvo alguna vez la pretensión de ser también, como usted lo hizo con el programa Miradas, un nodo que trajera pensadores y que generara algo distinto. Y ahí quiero enganchar a mí me parece que la figura suya es como una que se describe en la película Guerra Mundial Z. ¿Usted vio esa película? Sí. En Guerra Mundial Z hay una escena donde el protagonista, que es el Brad Pitt, se va a refugiar o a buscar información en Israel, donde habían construido un muro para que los zombies no entraran. Pero ahí se describe una forma de operar que tenían supuestamente los israelitas, por lo menos ahí en la película, y es la del 10.º hombre, es decir, es obligarse estructuralmente a que haya al menos uno que piense distinto y que sea capaz de establecer tesis distintas a lo que la masa establece. Y a mí me parece que usted es como un 10.º hombre en la política, porque se ha obligado, y nos ha obligado a todos, a ir mirando las cosas con una óptica distinta. Me gusta mucho eso de traer pensadores, no solo de los nuestros, también de afuera, para efectos de poder efectivamente obligarnos a pensar distinto, lo que en gestión se llama el marketing lateral. Eso Así es. Y esa era, Álvaro, esa fue siempre la idea, ¿no? La Biblioteca del Congreso Nacional. La Biblioteca Nacional, un concepto que yo aprendí precisamente desarrollando in-house de Chile, es la biblioteca, la BCN. ¿Y qué es una clearinghouse? Lo que acabas de describir, dicho en técnico, ahora dicho en simple, es la ventana de las ventanas. ¿Cómo la ventana de las ventanas? Sí, pues a esa ventana llegan todas las ventanas del mundo donde está la gente que está, todos los 10.º hombres vienen ahí a ser referente, a hablar, a compartir, a aprender, a multiplicar. Bueno, eso es lo que se hacía en la Biblioteca del Congreso Nacional. Y se dejó de hacerse
Y cada vez que se ha ido abandonando esa idea, el Congreso está más mal evaluado, por día está a nivel, francamente, si la gente pudiera incendiar el Congreso, incendiaría. Eh, eh, Porque realmente no se... Y esto tiene que ver con una cuestión fundamental, porque no se están se atiende al bien privado, pero no se atiende al bien público, que es una columna que acabo de escribir que está publicada justamente en elpensador.io, que aprovechamos de, Exactamente. ¿cierto? El pensador. Y ahí hablo de esto, de cómo se han ido abandonando conceptos fundamentales, cómo la filosofía ha ido perdiendo. Señora, señor, usted que me escucha, le ruego que me dé un crédito. Chile necesita darle espacio a los pensadores, porque tiene muy, pero muy buenos pensadores. Pero si en la televisión tenemos pura farándula, pura sexualidad, pura banalidad, Reality. puro hedonismo, ¿ah? Hedonismo por decirlo elegante, porque usted podría ponerle otro nombre, decirlo de una manera un poco más cruda, ¿cierto? Eh, bueno, vamos a ir muy mal, porque la vida no consiste solo en glúteos y otras partes de la humanidad, pues hay que ponerle un poquitito también a las ideas, a la cabeza para pensar, para que después no... Lo que le pasó a Sebastián Piñera, es que no lo vimos venir, pero ¿cómo no lo vieron venir? ¿Va? ¿Ah? O lo que le pasó a la Michelle Bachelet, que nunca lo pensaron, pero ¿cómo no lo pensaron? Mira que estamos invadidos hoy día. Tal O cual. lo que le está pasando al presidente actual, que no tiene equipo, que no funciona. Oye, lleva con una, todo su periodo ha estado con una evaluación francamente deplorable. Entonces, si fuera por Ramos, en realidad reprobaría el hombre, porque no da pie con bola. Entonces, y ahora, ¿por qué pasa esto? Por otra cuestión. Porque cuando estamos en estas posiciones, tampoco somos capaces de cruzar la vereda y decir, señor, ¿por qué no hacemos Mm. algo? ¿Por qué no me ayuda? Eso es, eso ¿Por es. qué me critica? Venga a ayudarme. Porque habría mucha gente que estaría dispuesta a colaborar si se da ese espíritu. Pero no, po, empiezan a poner mediocre en cargos, pero importantísimos, y tenemos una educación que es vergonzosa. Digo y clamo en Chile una educación vergonzosa. No avanzamos tampoco en materia de virtualización. No tenemos educación virtual. La miramos con desprecio porque el Ministerio de Educación es un ministerio incompetente, inepto en estas áreas. Tenemos un tremendo déficit de vivienda, güey. Y queremos que los cabros jóvenes, y decir, ¿por qué los cabros no se casan? ¿Cómo se van a casar si no pueden acceder a una vivienda que es prohibitiva, que los encalilla para toda la vida? Pero los niños no están educándose. ¿Y qué quiere? Que se vayan a educar. Primero se educan a un precio prohibitivo y después, Así es. ¿quién los valora? ¿Quién le da valor a la educación hoy día en Chile? Si todo es compadrazgo, todo es bigoteo, todos son tráficos de influencia, redes de poder, sinvergüenza que se van coludiendo. Lo voy a decir, lo voy a dejar hasta ahí nomás para no seguir profundizando temas complejos que le duelen Bueno, mucho a Chile. son temas que nos duelen como país, efectivamente, pero usted, y eso me llama la atención, los ha pregonado y los ha tratado y trata de establecer a partir de esos temas algo desde su región, no desde Santiago. Eso es súper importante. ¿Por qué se queda en su región? ¿Por qué Antofagasta es su polo desde donde ha actuado toda la vida? Y todo Mira, esto que ha dicho lo trata de hacer allá. yo me resisto a someterme a una cierta burocracia, a una cierta burguesía, a una cierta élite santiaguina que cree que todos los de regiones tenemos que ir a besarle la mano. No, yo no, y entre paréntesis, hay una élite un poco, como te dijera, anclada en lo económico, que de cultura, que de educación, que de lectura, de letreo, para decirlo más sencillo, tiene muchos problemas. Entonces, yo opté por saltarme esa cuestión. ¿Y qué es lo que hago? Me vinculo con mis mejores amigos en Santiago, tú mismo lo has dicho, con tu medio, por ejemplo, me publica permanentemente. En cambio, si yo quisiera publicar en el Mercurio, tendría que entrar de rodillas, besarle la mano y no sé qué otras cosas.
a los compadres se fue la señal recién, Sí, se anduvo cortando la señal. se anduvo cortando. Repitamos la Bueno, decía parte, entonces, repitamos desde donde tenía que entrar al Mercurio, porque de ahí se cortó. Ahí yo puedo editar. ok, sí, hay una élite que, en fin, se siente superior. Por ejemplo, para publicar, yo hago una columna, se la mando a tres de mis amigos en Santiago y yo sé que va a salir publicada en 48, en 3 días máximo. Bueno, si quiero publicar mismo en el Mercurio de Santiago o en cualquier otro medio de esa categoría, tengo que hacer una procesión a la Virgen de los Vázquez, después tengo que entrar de rodillas, después tengo que besarle la mano, si es que no tengo que besarle a otras partes de la humanidad, ¿cierto? Y después me contestan, a lo mejor quizás mañana voy a pensarlo. Bueno, no estoy dispuesto a eso. Entonces yo lo que hice fue, entro directo a los núcleos donde me interesan en Santiago y después salto directo al mundo global. Yo, por ejemplo, si necesito asesoría, la busco en donde está, en cualquier parte del país. Si no la encuentro aquí, hablo a la Unión Europea. Y en la Unión Europea me contestan mis amigos. Por ejemplo, ahora tengo asesoría en la Unión Europea. Hoy puedo declarar que tengo el programa de gobierno regional inscrito en el CERVEL más sólido que se haya inscrito nunca en la historia de este país. Y segundo, como si eso fuera poco, porque son 100 páginas, entonces lo que hice fue buscar a otra asesoría y le dije, ¿cómo una persona que no lee 2 páginas puede enterarse de 100 páginas y cómo puede... Muy sencillo, porque hoy día hay sistemas y herramientas fabulosas, se llaman inteligencia artificial, se llaman chatbot. Pusimos un chatbot, en 3 días llevo 200 personas que han revisado mi programa, que suben, que bajan, o sea, hemos democratizado, hemos puesto una herramienta fabulosa. No se trata de que la herramienta es lo central, no. Siempre es el objetivo de la sociedad, ¿verdad? El ser humano. Lo otro son herramientas, pero esa herramienta hay que usarla, hay que ponerla al servicio de la mejor política, de la mejor democracia, de la mejor interacción, de la mayor participación ciudadana. Y entonces ahora no solo están enterados, sino que en tal parte usted dice tal cosa, yo le sugiero tal otra. En tal mapa usted dice que esto, yo le sugiero que busque esta otra ruta y se va produciendo una riqueza increíble. Entonces, innovando, permanentemente innovando. Eso es lo que yo trato de hacer en mi quehacer, que está entonces vinculado siempre entre la idea y la acción. Y desde lo local hacia lo global. Como decía, yo estoy vinculado hoy día, fíjate, la gente no debe saberlo seguramente. ¿Eh? Yo doy del orden de las 70 conferencias a nivel internacional. Yo creo que hay re pocos Al año, chilenos tantas conferencias como yo. Y al resulta que año. sale poco de Antofagasta. ¿Y por qué? Bueno, porque voy cuando es estrictamente necesario, voy cuando me doy cuenta de que está la gente sana, vacunada, etcétera, etcétera, pero si no, lo hago por esta plataforma, pues lo hago por las redes de internet y doy las mismas conferencias, interactúo. He tenido audiencias hasta de 1000 personas en una conferencia. Entonces, y entre paréntesis, con una transversalidad tremenda, porque estoy en América Latina, estoy en Europa, he dado conferencias en Asia, estoy por ejemplo, me invita a la masonería por un lado, pero resulta que ya me ha invitado 3 veces el Vaticano a dar, por ejemplo, la conferencia que di en el Vaticano, habían 3000 jóvenes conectados en distintas plataformas. O sea, y ahí además uno se da cuenta de cómo las instituciones están empezando a entender de que el mundo cambió, de que el mundo cambió, de que vamos en un sentido distinto y hay que adaptarse, manteniendo lo mejor de la tradición, de la institucionalidad, pero usar las herramientas porque si no, una se va quedando fuera del mundo. Así es. El mundo cambió y cambió orientado hacia, yo diría, la obligación de escucharnos y de escuchar a aquellos que piensan. Y ese es el sentido precisamente del pensador.io. Por eso, usted que es un hombre que piensa, siempre va a ser parte de la casa aquí en el pensador.io. El Bueno, tiempo es implacable, usted sabe. ¿Ah? bien. Eh, Así que el reloj ya nos pilló, pero le agradezco una vez más muchísimo el apoyo y sobre todo esas páginas que nos envía, que compartimos con todos nuestros lectores, para que encendamos una chispa en las mentes y podamos cambiar algo, un poquito,
aquello que nos rodea. Muchas gracias, Carlos Cantero, por este tiempo con nosotros. Muchas gracias, Álvaro, a ti por la tribuna. Te cuento, por ejemplo, que la tribuna de ayer, que me publicaste el día de ayer, hoy día circula por múltiples países de América Latina. Yo creo que tú en tu contador te vas dando cuenta. Hoy me llegaban de México, me llegaban de Centroamérica comentarios. Esto que escribió en Chile aplica plenamente. El problema ético no solo es de Chile, es de toda América, que está con graves problemas porque sus políticos están siendo bombardeados por mucha miseria ética y en consecuencia hay que hacer un esfuerzo tremendo. Gracias a ti, Álvaro. Abrazo para las amigas y amigos y siempre es muy entretenido conversar contigo. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Que la fuerza lo acompañe. Chao, chao. Adiós.